En esta sección introductoria y de arranque queremos conversar con ustedes acerca de algunos elementos claves para la observación de la práctica. ¿Qué es observar? ¿Por qué es importante hacerlo en el aula? ¿Cómo puede mejorar eso la experiencia con ustedes? Observar es parte básica del método científico. A través de la observación aprendemos, inicialmente, entendemos un fenómeno y la tomamos como medio para construir hipótesis, construir conclusiones e intentar otras nuevas cosas. En esta sección, primero queremos empezar con una parte de sensibilización de lo que significa observar. Después de este video vamos a hablar un poco acerca de lo que es específicamente la observación de la práctica de aula, cómo es una observación sistematizada y qué elementos necesitamos tomar en cuenta si queremos desarrollarla al interior del salón de clases. A continuación lo que les quiero pedir es que veamos un video. Tiene que ver con observación y entonces comentamos al respecto. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Go! Nuestra intención con este video era sensibilizar nuestras habilidades en observación, aprender a identificar lo que estamos viendo y a reconocerlo en nuestra propia práctica. Y aquí quisiera preguntarles, ¿cuántos pases contaron del equipo blanco? 13. Esa es la respuesta correcta, justo 13. Alguien había dicho 12, pero 13 es la respuesta correcta. Pero la segunda pregunta que quiero hacerles es, ¿cuántos de ustedes, por favor, levanten la mano, vieron al oso que estaba bailando en el fondo de la pantalla? Veo que ninguno. Pues les digo que había un oso en el fondo que bailaba mientras nosotros contábamos los pases. Ahora, la siguiente pregunta que tengo para ustedes es, ¿por qué creen que nadie de nosotros vimos al oso que estaba bailando en el fondo del escenario? Porque yo creo que toda la atención que estábamos teniendo era hacia los chavos que estaban aventando el balón. Y ahora, la última pregunta que quisiera hacerles es, ¿qué tendríamos que hacer si quisiéramos no perder de vista al oso? ¿Qué tendríamos que hacer si lo que queremos es ver todo el escenario y no perder de vista lo que sucede con el oso? Por favor. ¿Observando? Pero observando, estaban observando. Sí, pero observando todo el set, por ejemplo. Y ahí tendríamos que entrenarnos para mirar, ¿cierto? Y eso es justo lo que vamos a trabajar en este módulo, entrenarnos a mirar. Y justamente entrenar la mirada y agilizar nuestros sentidos requiere de una observación sistemática. ¿A qué me refiero con una observación sistemática? Aprender a mirar y aprender a mirar en el aula tiene 4 características principales. La primera es definir un objetivo específico. ¿Qué es lo que queremos observar y para qué queremos hacerlo? Por ejemplo, ¿queremos observar lo que el profesor está haciendo en el aula o queremos observar lo que los alumnos hacen en el aula? Tenemos que identificar claramente qué vamos a observar y para qué lo vamos a utilizar. La segunda gran característica de una observación sistemática es desagregar en unidades específicas. Vamos a observar el tiempo que se destina a los aprendizajes, vamos a observar el tipo de actividades que hacen los alumnos, qué unidades específicas vamos a ir acompañando en la observación. La tercera gran característica es que tenemos que tener respeto por el entorno de la escuela, por el entorno que estamos trabajando. Por ejemplo, hay una cámara, nos podemos poner nerviosos. Supongo que se pusieron un poquito nerviosos cuando vieron las luces y la cámara, pero eso hay que tenerlo en cuenta y hay que respetarlo cuando hacemos una observación de aula. Y por último, tenemos que tener un registro sistemático de la información. ¿Qué datos vamos a recuperar y cómo vamos a almacenarlos cuidadosamente para que nos lleven a conclusiones específicas y nos sirvan en datos agregados para utilizarlos en favor de los maestros? Esas 4 características deben estar presentes si queremos hacer una observación de la práctica de aula que sea útil, sistemática y con rigor.
Hasta ahora entonces hemos hablado de las cosas que hacen la observación, de cómo entenderla, pero también tenemos que hablar de cómo hacer una observación formativa, una observación que sea útil para los profesores.